4. Información y política. A lo largo de este bloque veremos los siguientes temas: la fisiología de la comunicación, el surgimiento del pensamiento y el diálogo. También hablaremos sobre la información política, su historia, el enfoque de la información desde esta perspectiva y lo que se denomina como comunicación política. Hablando de fisiología de la comunicación, tenemos algunos estudios sobre aspectos que se han denominado de la siguiente manera. Por ejemplo, los sonidos de la comunicación. Para un investigador como Jackson, los oídos, ese órgano que tenemos que nos permite tener sentido de la audición, se maneja de manera distinta en nuestros hemisferios de nuestro cuerpo. El oído derecho tiene mayor concentración para lo que es la interpretación del habla y el lenguaje, mientras que nuestro oído izquierdo tiene mayor sensibilidad para temas como la música y ruidos ambientales. Otros estudios sobre este tema hablan sobre, por ejemplo, la investigación de Alberto Kiens, quien él clasifica en 3 tipos de mensajes sonoros: la palabra, la cual él la clasifica como lenguaje humano; la música, como sería el lenguaje de las sensaciones; y los ruidos, que sería el lenguaje de las cosas. Otras investigaciones, como el de Watson, señalan que los insectos, su principal órgano por el cual se orientan es el sonido, más que las características visuales o sensoriales que puedan tener. Continuando con el estudio de la fisiología de la comunicación, tenemos que nuestro cuerpo se comunica de manera muy singular y desarrolla básicamente 2 sistemas, el nervioso y el muscular. Albert von Haller afirma que la sensibilidad es propiedad específica de los nervios, quienes fungen como moderadores en nuestro cuerpo, mientras que la irritación es una característica que desarrollan los músculos, los cuales se consideran actores del sistema. Ahora nos vamos a nuestra capacidad cognitiva, uno de nuestros órganos más importantes, el cerebro. Con un peso apenas de 1,5 kilogramos, tiene 9.000 millones de células y más de 100.000 millones de neuronas divididas en estos 2 hemisferios, los cuales comparten el pensamiento y la regulación corporal. También, igualmente como ocurre con el tema auditivo, las características de los hemisferios son muy distintas. Se dice que el hemisferio izquierdo es mayormente desarrollado para las funciones racionales, como son el tema del lenguaje, el desarrollo del pensamiento lógico, la ciencia, las matemáticas y el cálculo espacial. Por su parte, el hemisferio derecho tiene una mayor sensibilidad para el desarrollo de las sensaciones, los sentimientos, la valoración estética, la belleza de los objetos, las obras de arte, etc. También el tema del humorismo, eso que mejora el estado de ánimo de los seres humanos, y el cálculo del espacio acústico en base a los sonidos. Así es como funciona nuestro cerebro. Para Joseph Borges, él también encontró otras características interesantes en el tema de nuestro cerebro. Si tenemos una mayor preeminencia en el uso del hemisferio izquierdo, nuestra personalidad se torna más objetiva, con aspectos más explícitos, convergentes y activos. Estas características pues, son de personas más sociables. En cambio, si nuestra función hormonal y cognitiva, sobre todo en el tema del cerebro, tiene una mayor preeminencia el hemisferio derecho, nuestra personalidad tiende a ser más subjetiva, tácita u obvia en aspectos que siente que ya ha comunicado, divergente, personas que no concuerdan con muchas de las opiniones de otras personas, y generalmente son personas que pueden ser receptivas. Dependiendo de cuál hemisferio es más activo, nuestra personalidad pudiera estar definida. Otro aspecto importante son los llamados módulos del lenguaje. William Levitt
del Instituto de Psicolingüística Max Planck en Holanda desarrolló esta hipótesis donde establece la existencia de tres módulos: la red léxica, que controla nuestros pensamientos; la red del lema, que es la que controla las palabras, la sintaxis que utilizamos al momento de expresar nuestras ideas; y la red del lexema, que se refiere a la intensidad de los sonidos hablados. Aspecto importante que tiene también el estudio de las características y funciones del órgano cerebral tiene que ver con el órgano del hipotálamo. Este funciona como el sensor que nos permite sensaciones placenteras, la satisfacción, experimentar estas sensaciones y poder generar esas reacciones que se obtienen en nuestro cuerpo. Los reflejos es otro aspecto que han buscado los científicos y fisiólogos, el lograr entender cómo es que si tenemos esa capacidad de reaccionar ante un imprevisto, un objeto que se nos puede caer, cómo es que reaccionamos con esa velocidad. Y es algo que la inteligencia artificial se encuentra empantanada en la actualidad. ¿Cómo conseguimos que un robot manifieste una sensación de apremio, de apuro o de angustia ante un objeto que se le cae de las manos? ¿Cómo hacemos que reaccione de esa manera que hemos denominado un reflejo para poder evitar que un objeto se le caiga, se le quiebre, se le dañe? Mientras no logremos generar esa sensación de preocupación, de angustia, de urgencia para evitar que un objeto caiga al suelo y se destruya, la inteligencia artificial se encuentra empantanada pues en esta situación. Ahora nos vamos al estudio del diálogo como la raíz del lenguaje comunicativo. Y viene la primera pregunta: ¿cómo y por qué surge el diálogo? Algunas definiciones la señalan como el compendio de preguntas y respuestas. Esto sería un diálogo que utilizamos mucho en temas pedagógicos, en la enseñanza de conocimientos, en la enseñanza de las ciencias sociales o naturales. Es una manera en la cual hacemos que los alumnos puedan interpretar y entender las explicaciones que se les dan. Pero por otro lado, el ser humano entiende como un derecho y la necesidad el desarrollo del pensamiento, y de ahí, pues una vez que desarrollas ideas, la necesidad y el derecho de expresarlas. Y así es como surge el concepto de el diálogo. Ahora también, en el estudio de los diálogos existen varios tipos. El filosófico, que tiende a ser existencial, está centrado en la búsqueda de la verdad. Incluso puede ser un monólogo, un aspecto dialógico que nos señale un diálogo introspectivo en esa búsqueda de los conocimientos verdaderos. Otra clasificación que se ha dado es la del diálogo literario. Tiende a ser especulativo, fantasioso, creativo y no tiene que ser apegado a la realidad. De ahí el concepto pues de la literatura. Otro tipo de diálogo se clasifica como ideológico y político. Tiende a ser polémico, controvertido, establece un debate de dogmas, de ideas, de enfrentamientos, de posiciones. Algunas reflexiones o definiciones sobre este tipo de diálogos, pues se dice que es una lucha de ideas en un clima de respeto e interlocución, como un derecho de hablar, pero también de ser escuchado. Otros lo definen como un intercambio de ideas, criterios, propuestas y sugerencias en busca de una conformidad o una conciliación. La comunicación sin respuesta se convierte en un alarido o en una frustración. De ahí la necesidad pues de que una comunicación tenga dos partes, tanto el transmisor como el receptor, ambos con características de comunicación. Y de aquí pues nos surge la necesidad de entender lo que se conoce como la ruta del raciocinio. Todo comienza de alguna manera con un silencio, una reflexión inicial. Posteriormente, al observar algún objeto, empezamos con el uso de las palabras para identificar esos objetos. Pusimos como ejemplo una manzana, ¿no? Una manzana golden, de las que son muy famosas en Cuauhtémoc, de la mejor manzana del mundo, decimos aquí en Chihuahua, ¿no? Entonces, al observar este objeto,
le designamos un nombre y le pusimos la manzana, ¿no? Luego después, al identificar este objeto y nombrarlo, se empieza a generar una idea sobre este objeto. Resulta que este objeto redondo, que es comestible, que es la manzana, pues tiene características como el hecho de que se surge o se genera de otro objeto del cual está colgando, que es al que llamamos árbol, ¿no? Y decidimos decir, pues este objeto que de donde está colgándose las manzanas, le vamos a denominar como árbol, y empezamos a darle características propias a este concepto de manzana, ¿no? Resulta que existen otros objetos que también son semejantes a la manzana, redondos, del mismo tamaño, pero que no son comestibles, que son duros y pueden ser piedras o pueden ser otros objetos de madera. Y entonces eso nos ayuda a hacer la identificación del concepto de la idea. Luego empezamos a generar hipótesis sobre cómo surgió esta manzana, ¿no? Cómo llegó aquí, por qué está colgando de este árbol, se puede reproducir este proceso o es irrepetible, en fin, ¿no? Y entonces descubrimos con el uso y el paso del tiempo, descubrimos que dentro de esta manzana existe una serie de semillas o otros objetos pequeños a los que denominamos semillas. Y con el paso del tiempo, desde la época de nuestros antepasados, de la época de las cavernas, pues se descubrió que esas semillas podían engendrar o sembrarse en la tierra y generar nuevos árboles, y de esos árboles surgen más manzanas. Entonces esa hipótesis, que después con el tiempo se fue corroborando, se convirtió en una verdad, y ya todos sabemos que al sembrar las semillas de las manzanas es factible que se puedan sembrar nuevos árboles, y de esos árboles esperamos que surja el fruto de la manzana. Ya una vez teniendo esta certeza, esta verdad, pues lo que sigue es la acción, ¿no? Así fue como se generó esta ruta de raciocinio con estos objetos, empezando a tener la asignación de una palabra, la idea y los conceptos, el diseño de las hipótesis sobre cómo surgió, cómo se fomentó o surgió este objeto, la verdad y la acción sobre ella, ¿no? Y decíamos al final de esa reflexión de la clase pasada que el hecho de llegar a una verdad, descubrir una verdad, un conocimiento que se confirma como verdadero, no es ahí donde termina la ruta, ¿no? Sino que ya el conocimiento de verdadero nos obliga a actuar. Sí, sería absurdo descubrir cómo se siembran las manzanas y que sabemos que son nutritivas y nos hacen bien el consumo de estas manzanas. Sería absurdo que dejáramos de hacerlo en el futuro. Ya, bueno, pues ya descubrí toda la verdad sobre este objeto y bueno, adiós, ¿no? Hasta la próxima, no sé, ¿no? ¿No? De alguna manera, si queremos que sacamos provecho de este conocimiento que hemos razonado, de alguna manera nos obliga a que las futuras generaciones le enseñemos esto que ya sabemos, lo que hemos descubierto, y que eso pueda ser de utilidad para resolver las problemáticas de sobrevivencia, ¿no? La alimentación, temas de salud. Entonces, así es como la verdad nos obliga a actuar. Ahora vamos a avanzar a el concepto de la propaganda y la diferencia entre lo que es propaganda y la publicidad, las primeras teorías que hubo sobre esto, ¿no? Un primer debate que se generó fue sobre qué fue primero, si la publicidad o la propaganda. La mayoría de los investigadores pues coinciden en que fue primero la propaganda. Desde los gobiernos se buscó convencer a la población sobre las buenas acciones de un gobernante, y ya después del concepto de la propaganda se fue estableciendo la publicidad. Ambas actividades, la propaganda y la publicidad, los objetivos son los mismos: persuadir e inducir a un comportamiento entre la sociedad. ¿Qué características tienen la propaganda y la publicidad? Pues el uso de elementos como son una frase, un lema, un emblema, un símbolo. Entonces se utilizan lenguajes simbólicos, lenguajes que tienen un significado específico, y de esa manera fue como surge la propaganda, elementos que primero fueron copiados con la actividad publicitaria. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, hacer algunos ejemplos, al recordar algunos ejemplos sobre estos temas en las elecciones de hace 4 años en los Estados Unidos, algo que permitió que el mensaje de Donald Trump fuera más aceptado y que la gente recordaba. Se hizo un estudio sobre las propuestas de los candidatos en aquella época a la presidencia en Estados Unidos, y resulta que entre Donald Trump y Hillary Clinton, las personas
fue más fácil recordar el mensaje que enviaba Donald Trump, que fue esta famosa frase, tal vez hasta nosotros recordemos, y que se llamaba hacer grande América nuevamente, ¿no? Hacer Make America Great Again, algo así. Entonces, resulta que ese discurso, una frase, un lema que fue su campaña, hacer grande América otra vez, fue más fácil de memorizar, entender y aceptar por el electorado norteamericano que las propuestas de Hillary Clinton. Hillary Clinton le faltó ser más precisa en una frase específica, su discurso, aún con tanta experiencia en la política, aún con la experiencia de su marido, que fue presidente de Estados Unidos en 1992, y que tuvo una gran trayectoria y que en la vida política tienen mucho tiempo ya ellos. Algo que causó extrañeza fue que Hillary Clinton en su campaña no fuera tan precisa. Entonces, resulta que cuando le preguntaron a las personas 3 de las propuestas que Hillary Clinton estaba impulsando en su campaña, resultó que muy pocas personas lograron recordar algunas de ellas, de esas propuestas. Y sin embargo, cuando le preguntaban por Donald Trump, todos se acordaban de esa frase y decían que es que iba a ser otra vez que Estados Unidos o que América seamos grandes otra vez. Y luego si nos vamos más atrás, campañas en nuestro país, por ejemplo, o en otros países, que fue el lema de campaña de Barack Obama. No sé si ustedes se acuerdan, era una especie de copia de lo que fue la campaña en México de el sí se puede, ¿no? No sé si ustedes recuerdan lo que fue en la campaña del 2006. El candidato priista de aquella época, llamado Roberto Madrazo, se quiso colgar de la frase que naturalmente surgió espontáneamente en los estadios de México cuando un grupo de deportistas ganaron en diferentes deportes, ¿no? Por ejemplo, en esa época, no sé si ustedes lo recuerden, resulta que México ganó un campeonato en las ligas menores de béisbol, las ligas infantiles, y un seleccionado de Monterrey, Nuevo León, representó a nuestro país y hizo la hazaña de obtener el triunfo en esa serie mundial allá en Estados Unidos. Y ahí fue donde, pocos saben eso, pero ahí fue donde surgió esa frase de sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pues esa surgió en un estadio de béisbol representando a México en las ligas pequeñas de béisbol. Posteriormente esa frase fue utilizada también cuando México obtiene los triunfos en los mundiales juveniles de fútbol. Esa fue una época importante para nuestro país en el fútbol juvenil, porque México hasta le ganó hasta las grandes potencias, le ganó a países como Alemania, le ganó, me parece que hasta Argentina, Italia, y en la gran final derrotó la poderosa selección de Brasil, que incluso ya tiene algunos futbolistas que después se hicieron famosos, pero a pesar de eso México tuvo un gran desempeño y ganó ese mundial juvenil en aquella época y se hizo más, hasta ahí fue donde se hizo masivo el grito de sí se puede, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿qué pasó con la campaña en México? El candidato priista Roberto Madrazo se puso listo y quiso que ese fuera su lema de campaña, ¿no? Sí se puede. Y que diría que al paso del tiempo, esa campaña, ese lema, sería más o menos copiado, tropicalizado al estilo norteamericano. Y si ustedes lo recuerdan, fue la campaña de Barack Obama, ¿no? Yes, we can. O sea, sí, nosotros podemos. Así se traduciría la frase que utilizó Barack Obama para ganar las elecciones en el 2008. Y en franca alusión, pues a que también las personas de raza afroamericana podían tener el derecho a gobernar. Entonces, de ahí pues que la frase más o menos le embonaba con ese sentido, ¿no? Una frase afirmativa. Hay quien dice que en temas de comunicación es muy importante hablar en términos afirmativos siempre y que no se recomienda usar términos negativos, ¿no? Negaciones de cosas. Sin embargo, haciendo un paréntesis aquí, en México, en el caso particularmente de Chihuahua, no sé si ustedes han fijado, hay un noticiero en radio de un compañero periodista llamado Juan Enrique López, tocayo, que casualmente su frase que lo distingue en su programa de radio, que es uno de los más escuchados, si es que no es el programa durante muchos años fue el más escuchado en Chihuahua en temas de política, y si se fijan su frase que lo hace, que lo hizo distintivo, empieza con una negación, una solicitud al público para que no le cambie, no le cambie, no le cambie.
Y entonces esa frase se vuelve un tanto imperativa y además inicia con la prohibida frase de negación, ¿no? O sea, le decimos a las personas que no le cambien y además es en un tono hasta imperativo. Y sin embargo, a pesar de eso, no generó repulsión en nuestra entidad. La gente aceptó ese lema que tiene él en su programa, esa manera característica de conducir ese noticiero, a pesar de todo lo que los cánones, aparentemente los cánones de la comunicación, pues nos indican que no es apropiado, ¿no? Hablar en tono imperativo y además iniciar con una negación, ¿no? Como es el no, no le cambies. Y en cambio Barack Obama pues empezó aplicando esos cánones que dicen que no hay que empezar con algo negativo, sino con algo afirmativo. Por eso su frase empezó con un yes, ¿sí? Un sí. Yes, we can, ¿no? Sí, nosotros podemos. Y eso fue una de las frases que le ayudó, un lema que le ayudó a posicionar su mensaje y ganar en las elecciones del 2008 y refrendarlo en las del 2012, ¿no? Y luego tenemos en la pantalla, podrán ver ustedes algunos ejemplos de lo que fueron las elecciones pasadas de nuestro país, todavía más lejanas, ¿no? Algunos tal vez todavía no nacían, no se acordarán de lo que fueron las elecciones en el 94, tan polémicas por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y donde tuvieron que implementar estrategias para posicionar un candidato muy gris, como fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos fue el candidato emergente que tuvieron que lanzar en el partido del PRI y crearle una nueva campaña diferente a la que ya tenía Luis Donaldo Colosio. Y entonces pues a eso se refiere el uso de frases, lemas y emblemas que son utilizados para comunicar un mensaje. Prosigamos. Los orígenes de la propaganda. Se dice que la palabra propiamente propaganda, que surge del latín, que significa extender, sembrar o propagar, la primera institución en la historia que usó esa palabra para referirse propiamente a esa actividad fue la Iglesia, ¿sí? Con el Papa Gregorio XV, allá por 1622, hace poco, casi ya 400 años, creó la famosa Congregación de la Propaganda de la Fe, y así propiamente ya usó la palabra propaganda, ¿no? En la clase de la semana pasada recordamos que institucionalmente, fuera de los ámbitos religiosos, la comunicación social se inició con la UNESCO en 1976, que fue cuando instaló su primer departamento de comunicación social. Ahí fue donde surgió la palabra comunicación social, lo recordamos para quienes no estuvieron acompañándonos la semana pasada. Eso fue en la ONU ya en la era moderna. Pero pues sus orígenes, la palabra propaganda, aquí lo estamos viendo, surge en la época de la institución de la religiosa. Luego vemos que la propaganda también fue utilizada desde la antigüedad por algunas civilizaciones primitivas, como los sumerios, quienes, bueno, más adelante les voy a tener una reflexión sobre este sentido, ¿no? Ellos desarrollaron el conocimiento, la movilidad del conocimiento con el diseño de lo que son las primeras tablillas. Luego los egipcios, por medio de las efigies, y aquí hacemos un paréntesis, los egipcios, uno de los filósofos más importantes en la cultura egipcia, se llamó Hammurabi, considerado el filósofo de la política, y dejó una reflexión interesante sobre la necesidad de la actividad política, ¿no? ¿Para qué es la política? Respondía él, pues para que el fuerte no se aproveche y perjudique a los débiles. Además, ¿para qué es la política? Pues para darle seguridad a los huérfanos, ¿no? Y apoyar a las viudas, ¿no? Entonces, de ahí pues que él fue una forma en que justificó la existencia de un órgano político, un gobierno, y fue uno de los legados de este rey egipcio y filósofo de la política, Hammurabi. Prosigamos. Luego en el lejano oriente, en China, que además de inventar el papel, la tinta y la pólvora, pues ellos inventaron una especie de gaceta del imperio chino. Y hay algunas cosas que no conocíamos de esto, ¿no? Uno de sus filósofos, nieto de Confucio, llamado Mengzi, él escribió lo que se considera el primer tratado de política en esta región, en donde habla de los bienes del reino, pero además, fíjense aquí lo interesante, ya él habla
este nieto de Confucio, habla sobre la necesidad de preservar bienes y divulgarlos, ¿no? Informar a la ciudadanía sobre lo que se estaba haciendo bien, porque eso era necesario, ¿no? Para que la gente supiera por qué se tomaban esas decisiones. Luego otro filósofo pensador de esta región, que es de China, llamado Fu Tian, en el año 720 antes de Cristo, estamos hablando pues hace ya más de 2700 años, 2740, él fue al que se dice que inventó el oficio de la propaganda, al señalar que se refiere a la definición de propaganda, pues es la repetición a base del conocimiento. Dijo, la repetición es la base del conocimiento, incluso si este fuera falso, ¿no? Entonces, si estamos repite algo, incluso algo que la gente tenga dificultad de creernos, ¿sí? de creer que sea verdadero, pero si estamos a repite y a repítelo, puede llegar al momento en el que convenzamos a las personas, ¿no? Y eso, de esos ejemplos tenemos muchos en nuestro país, ¿no? Hay muchos políticos que han hecho promesas que no se pueden cumplir, o que afirman cosas que son totalmente inverosímiles, pero a base de estar repite, llega un momento en que muchas personas empiezan a dudar y empiezan a dar algo de crédito. Otro antecedente sobre la propaganda que pocos conocíamos y que incluso se los achacábamos al tan odiado en este momento PRI, pues es el uso de las porras, ¿no? De la gente barbera, los paleros, pues, que así conocemos en nuestro país, la gente que es palera, que es utilizada en los discursos, en los mítines, para aplaudir, ¿sí? Para hacer un escándalo a favor del líder, ¿no? Pues resulta que eso no lo inventaron los priistas, lo inventaron los chinos. En la época feudal contrataban a vagabundos que tuvieran la voz muy fuerte, que fueran buenos gritando, ¿no? Hagan de cuenta las versiones de Rita Lozoya o de la Negra Tomasa que tenemos aquí en Chihuahua. Ay, perdón por ser tan específico con estas personas, ¿no? Pero bueno. Y entonces, ¿qué pasaba con ellos? Los buscaban los contrataban para que lanzaran porras a favor de los gobernantes, ¿no? Para que apoyaran los discursos que estaban dando el gobernante en turno y aplaudir cualquier frase que estuvieran comentándose durante su mensaje y de esa manera engrandecer a los reyes en China, ¿no? Ya con el paso del tiempo vimos que estas técnicas que inventaron los chinos, pues en México fueron perfeccionadas por el revolucionario institucional el PRI, ¿no? Sin ánimo de ofender. Luego también otras reflexiones bien interesantes que surgen sobre este tema y que pocos conocemos es de la cultura hindú. Resulta que ahí también hay algunos pensadores, algunos legados interesantes. Uno de ellos, un compendio de estos, son los libros denominados los 9 desconocidos, que incluso fueron escritos antes de Cristo, hace ya casi más de 2300 años. En el año 273 antes de Cristo surge esta literatura, estas reflexiones de los primeros pensadores hindúes que se titularon Los 9 desconocidos, y entre los aspectos interesantes de estas reflexiones que ellos publican está esta que están viendo en pantalla. Dice, los primeros de estos libros, de estos 9 desconocidos, tocan el tema de la propaganda y se hace una interesante advertencia, ¿no? Dice, de todas las ciencias, la más peligrosa es la del control del pensamiento, sobre todo el control de pensamiento de las multitudes, pues es la que permite gobernar al mundo entero. ¿Qué les parece? Desde hace ya más de 2300 años, los hindúes nos advertían sobre el desarrollo de una ciencia que iba a permitir el control del pensamiento de esas multitudes. Eso que todavía ni por allá se les hubiera ocurrido que hubiera surgido una red social como Facebook o como otro tipo de tecnologías que tenemos hoy en día para manipular a las personas, ¿no? La televisión, el internet, etcétera.